RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra audiencia nacional que nos ve y escuchan en la multiplataforma digital de la red de comunicación regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy día, sábado 4 de enero del 2025, presentamos nuestra edición 400 de Perú 2030, ¿no? En este primer sábado del año 2025, 8 años ya debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones en el marco de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Perú 2030 también se transmite, difunde en el portal de noticias enteratp.com que dirige el periodista Ignacio Arana. Bueno, el día de hoy, amigos, vamos a tener un programa que en realidad es la continuación de nuestros programas de balance de fin de año. Hemos tenido temas muy interesantes como el tema de la bicameralidad, donde analizamos los problemas que presenta esta nueva organización del Parlamento. Y luego vimos el tema de la contrarreforma electoral y los partidos, ¿no? Y habíamos prometido que íbamos a dedicar un programa dedicado al tema de los partidos políticos, ¿no? Frente al nuevo escenario electoral que se presenta el 2026. Y como la deuda hay que cumplirla, pues estamos hoy día justamente para ver este tema de los partidos políticos, que es sumamente interesante su análisis, ¿no? Que hoy día vamos a hacerlo. Como ustedes saben, hay 39 partidos hasta ayer que hemos chequeado en el Jurado Nacional de Elecciones, hay 39 partidos políticos inscritos, registrados y hábiles para participar en el proceso electoral del próximo año. Ahora decimos próximo año, ¿no? 2026, próximo año. No parece que estuviera lejano, pero no, es el próximo año. Y también hay 32 partidos que están en proceso de inscripción. No, aún nos han dicho que van a completarse como 60 partidos, lo dudo mucho, ¿no? No creo que logren inscribirse quizás unos 3 o 4 máximo, y no creo que dé para más, ¿no? Y el plazo se cierra en el mes de abril, obviamente, ya los días están contados para acabar el plazo para registrar partidos políticos. Pero ¿cuál es el panorama que nos presentan estos partidos políticos? Muy brevemente vamos a señalarlo, pero es interesante esta data, ¿no? En principio, hay 4 partidos que tienen la mayor cantidad de afiliados, ¿no? Estamos hablando de que superan los 100.000 miembros, ¿no? ¿Y quién es el partido que tiene más miembros afiliados, registrados? Es el partido de APP, de Acuña, ¿no? Tiene 366.400 afiliados. Le sigue en segundo lugar Acción Popular, ¿no? Con 282.359, ¿no? Bastante lejos del partido de Acuña. Y Perú Libre, ahí está, Perú Libre, existe, tiene 217.725 afiliados. Y finalmente Somos Perú, que tiene 166.251 afiliados. Ese es el ranking de los partidos más grandes, ¿no? Obviamente se han incrementado en militantes en este último periodo, o sea, tenían menos, han crecido, no han disminuido, ¿no? Hay que decirlo. Pero los siguientes partidos, ¿no es cierto?, son los que tienen menos de 100.000, ¿no? Y más de 50.000. Sería el segundo grupo de partidos, ¿no? Ahí el que encabeza esta lista de partidos es
Perú primero con 83.183 miembros. Voces del Pueblo, ahí está, de Bermejo, Voces del Pueblo tiene 67.000. ¿No? Frente Esperanza, 65.000. Ahora Nación, 61.000. El APRA, que todos pensaban que el APRA tenía cualquier cantidad de militantes, pues solo tiene 60.000 militantes. Y le sigue ¿quién? Fuerza Popular, con 58.000, menos que el APRA. El Partido Verde con 55.000, Perú Moderno con 52.000, Fe en el Perú 55.000, Juntos por el Perú 52.000. Esa es la relación de miembros militantes en este segundo grupo de partidos. Y después vienen los chiquitos, los pequeños, ¿no? Que son 23.000. O sea, de los segundos eran 10 partidos y de los pequeños, en tercer lugar, son 23 partidos, ¿no? El cual encabeza, esto tiene menos de 50.000, encabeza el PRIN, este partido regionalista que tiene 49.000, Progresemos 48.000, el FREPAP, ¿recuerdan? El Pescadito tiene 46.000, Avanza País 46.000, Renovación Popular 46.000, Sí Creo 43.000, Partido Patriótico del Perú 43.000, Podemos 43.000, País para Todos 41.000, Nuevo Perú 39.000, Obras 39.000, Partido del Buen Gobierno 37.000, el PPC está acá, que logró reinscribir, tiene solamente 37.616 miembros, el Partido Demócrata Unido 37.000, Antauro, que estaría fuera, pero tiene 36.900, el PT Perú, de Rolando Breña, tiene 36.000, Perú Acción 34.000, Libertad Popular 33.000, Peruanos Unidos 33.000, Fuerza Popular 33.000, Primero la Gente 32.000, Cooperación Popular 32.000, Unidad y Paz 31.000, Salvemos al Perú 29.000 y el Partido Morado que está a la cola con 25.996 militantes. Esa es la situación, ¿no? Tenemos 3 agrupaciones que le hemos clasificado por la cantidad de militantes, ¿no? Y ahora uno se pregunta de esta cantidad de partidos, ¿cuáles son los más antiguos? ¿No? Los más antiguos, solamente hay 3 partidos que tienen más de 50 años, ¿no? Que es Acción Popular, el APRA y el PPC, ¿no? Luego hay 3 que tienen entre 20 y 50 años, que es el grupo de Acuña, APP, Somos Perú y el FREPAP. Y hay 2 que tienen entre 10 a 20 años, que es Fuerza Popular y Juntos por el Perú. 4, ¿no? Tienen entre 5 y 10 años, que es Avanza País, Podemos, Perú Libre y Partido Morado. Y 2 entre 1 o 5 años, que es Renovación Popular y Frente Esperanza. Y 25, ¿no? Un año, ¿no? O menos. Es decir, de los 39, la mayoría, 25, ¿no? Tienen un año o menos. Ese es el panorama de los partidos políticos en el Perú. Ahí tienen la data para que se den una idea, ¿no? De cómo está esta agrupación de 39 partidos registrados en el Jurado Nacional de Elecciones. Obviamente que la fragmentación y el transfugismo se ha normalizado en los partidos políticos existentes en el Congreso, y el escenario electoral para el 2026 es muy complejo por la situación de crisis de representación política, la misma crisis política, la incertidumbre, ¿no? Y todos los problemas acumulados que han generado este gobierno y el Parlamento. Hay una descomposición del gobierno, del Parlamento y la sociedad, y las fuerzas democráticas están un poco arrinconadas, ¿no? Este es el escenario que se nos presenta para el próximo 2026. Mi pronóstico, y vamos a conversarlo con nuestro invitado de hoy día, es de que solo van a llegar de los 39, unos 9, máximo 10 partidos, ¿no es cierto?, van a pasar la valla, ¿no? Y los demás obviamente van a tener que desaparecer porque pierden la inscripción. Para conversar sobre estos temas tan interesantes para el país, estamos con nuestro invitado de hoy día, Martín Navarro, magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Católica del Perú, licenciado en Ciencia Política
por su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual también es profesor en la Escuela de Ciencia Política que tiene la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Pero, buenos días, Martín, gracias por estar en nuestro programa Perú 2030. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Muchas gracias por la invitación. Pero antes de continuar con nuestra mesa central de hoy día, como siempre, anunciamos que hoy tenemos las novedades que nos trae el número 201 del Semanario Político Digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Failó desde la heroica ciudad de Tacna. El título de portada de este número es El año de la peste y como subtítulo Los cuatro jinetes del apocalipsis, con fotos de los integrantes de la coalición de gobierno y el Parlamento. Y además trae interesantes artículos de análisis. En este número hemos publicado nuestro balance 2024, un balance político que acostumbramos a hacerlo cada año. Bien, y hay unos temas que esta semana han removido el escenario político, ¿no? Está el tema del señor presidente del Congreso que se ha ido a China, hizo una conferencia de prensa antes de irse para explicar los problemas que afronta hoy día el Congreso, ¿no? Ha designado a Ángel Delgado como miembro como jefe, mejor dicho, de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, ¿no? Este señor es miembro de la Coordinadora Republicana, que es pues una de las organizaciones de la ultraderecha, ¿no? Que existe en el país, ¿no? Omar Cairo ha dicho que se ha nombrado un defensor a ultranza de la teoría del fraude, ¿no? Esta es la situación de las nuevas acciones que está haciendo el presidente del Congreso y que ahora se encuentra en China. Hay que indicar que Ángel Delgado, ¿no? Que viene de los fueros de la izquierda, se ha ido hasta la extrema derecha, ha dado un salto olímpico, ¿no? Es miembro del partido Avanza País, que integra la mesa directiva del Congreso, ¿eh? También esta semana tuvimos la novedad de que Janet Tello Guilarde, magistrada de la primera sala constitucional y social transitoria, asumió este jueves la presidencia del Poder Judicial para el periodo 2025, sucediendo en el cargo a Javier Arévalo, ¿no? Ha anunciado la formación de una comisión especial que va a evaluar las reformas, ¿no es cierto?, necesarias para el Poder Judicial, ¿no? Y también esta semana se conoció que la señora Patricia Benavides está insistiendo en su pedido al Poder Judicial para que se ordene la reposición en el cargo de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, ¿no? Ya se ha señalado que mediante una resolución que emitió el 10º Juzgado Constitucional de Lima el último 20 de diciembre, ¿no? Ha declarado improcedente esta demanda, ¿no? Que ha solicitado la exfiscal de la Nación, ¿no? Así están las cosas. También está pidiendo que se le reconozca las remuneraciones que dejó de percibirse de paso, pero así son las cosas en este país. Muy bien, vamos entonces a nuestra mesa central, situación de los partidos políticos y elecciones 2026. Estamos con nuestro invitado Martín Navarro, magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Marcos y profesor de esa misma universidad en la Escuela de Ciencia Política. Bueno, Martín, la primera pregunta, obviamente de cajón, es ¿cómo ves esta situación de 39 partidos registrados y hábiles en el Jurado Nacional de Elecciones para participar en la próxima contienda electoral? ¿Cuál es tu primera impresión que tienes de esta situación? Porque ha habido muchos comentarios sobre la cantidad de partidos, que la sábana que va a haber que construir para las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu primera impresión sobre este tema, Martín? Bueno, claro, la primera impresión siempre es, digamos, de orientación cuantitativa. Uno ve una cantidad enorme, ¿no es cierto?, o no vista antes, por lo menos, en estas organizaciones políticas, en realidad, porque hay diversos, ¿no? No solamente son partidos políticos, ¿no? Entonces,
Y claro, esa es la impresión de que pues parecería que estamos en una sociedad que está movilizada políticamente porque hay tanta afiliación y tantos partidos. Hay un florecimiento de partidos. Y una competitividad enorme, sin distanciamiento ideológico porque casi todos se parecen. Y eso sorprende, pero si pasamos ya a otro tipo de mirada, más de los hechos mismos, de lo que digo yo como cualitativo, vemos que en realidad las cifras son un buen referente, pero no ayudan mucho a comprender la situación de los partidos en el Perú, ¿no? Porque de eso podemos empezar a desagregar que, por ejemplo, la cantidad de militancia que tú la has separado en tres grupos, como decía, una primera clasificación cuantitativa. Cuantitativa, ¿no? Entonces, como sistemas políticos comparados, por ejemplo, el sistema de partidos, diríamos, no está tan mal el Perú respecto a la participación política de la región. Pero cuando vemos en términos efectivos, esa participación no es cierta, ¿no? O sea, no es efectiva. Entonces, esas cifras se logran mediante mecanismos de cooptación, de favores, etcétera, de promesas inclusive, que la indicación numérica no nos señala. Entonces, hay que, creo, un poco, ya como segunda cuestión, no tanto impresionarnos por la cantidad, sino la actividad real de esos partidos, ¿no? Se ha dicho que el sistema de partidos en el Perú se destruyó, ¿no es cierto? Que el gobierno militar, ¿no? Jugó un rol importante, después fue Fujimori, etcétera. ¿Tú crees que ahora sí es posible reconstruir un sistema de partidos con estos 39 partidos? Claro, lo que pasa ahí, mira, se habla siempre de la crisis de los partidos, del sistema de partidos, pero cuando uno va a la historia de la formación de los partidos en el Perú, el problema no es de crisis, las crisis son coyunturales, entonces no vamos a tener 200 años de crisis, ¿no? Este es un problema estructural, no es de crisis. Es decir, la formación de los partidos políticos en el Perú, vamos a decirlo así, tiene un daño de origen. Recuerda, los primeros 50 años de la República, o lo que se entendió como debería ser la República, se pasaron los caudillos militares en ver quién gobernaba el país y reemplazaron a lo que debían ser los partidos políticos. Luego de eso recién apareció el partido civil, más o menos estructurado, y después ya la historia la conocemos. Entonces, si nos salimos de la idea de la crisis y más bien nos acogemos la idea del problema estructural de los partidos, eso por un lado. Y por otro lado, en la teoría siempre dice, bueno, un partido tiene que tener A, B, C requisitos, pero eso de acuerdo al origen. Entonces, lo que nosotros tenemos sí son partidos y sistemas de partidos, pero no estructurados de manera como la teoría nos dice. O sea, el fenómeno particular de la historia política del Perú ha hecho que se formen organizaciones y partidos políticos como los que tenemos nosotros y que no son similares pues a otros, vamos a poner, como el sistema norteamericano, por ejemplo, ¿no? No es comparable, venimos de dos historias políticas distintas. Entonces, existe en este momento un sistema de partidos, yo diría que existe. Porque ¿qué cosa es un sistema? Un conjunto de elementos ordenados. Y lo que tenemos es eso. Solamente que funciona de una manera muy particular. Claro, no está en el modelo clásico, así digamos. Así es. Y a propósito de eso, hay la tesis pues, que sostiene que tenemos en el Perú una democracia sin partido, ¿no? Como dice Martín Tanaka y otros, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de eso? ¿Tú crees que tenemos una democracia sin partidos? No, es una democracia con organizaciones políticas diversas, dentro de ellos partidos de forma particular, como lo he señalado, pero que ante ahí sí, una elevada crisis de representatividad, entonces ahí coincido con Martín Tanaka que ingresan otros actores a reemplazar lo que hace el partido político en cuanto a su representación. Entonces ahí tenemos a los brokers, a estas personas que articulan demandas populares con el Estado o incluso con las empresas privadas, función que debería hacer el partido, ¿no? Entonces, existen partidos con funciones parcializadas en el Perú, o parciales, perdón, en el Perú. Para unas cosas sí, para otros no. Tienen la representación formal, pero no la representación o la representatividad que relaciona a la sociedad con el Estado, ¿no? Ya, pero en este caso, el mismo Martín creo que en un momento dijo que era contradictoria esta aseveración de que tenemos una democracia sin partidos, etc. Pero realmente lo que
la hemos criticado, ¿no? Porque lo que pasa es que en la cabeza de Martín Tanaka y otros existe un modelo de partido, ¿no? El modelo clásico. Así es. Y como el modelo clásico no se expresa en la realidad, pues no es un partido, ¿no? Claro. Y eso me parece un análisis equivocado, ¿no? Claro. Porque los partidos existen, que no nos gusten tal como están organizados, ese es otro problema, ¿no? Ajá. O sea, esto es una democracia, ¿no? Con partidos como son, ¿no es cierto? No, ese es el problema. El otro tema, Martín, que tiene que ver con este tema, es lo que se ha llamado la crisis de representación política, ¿no? Nosotros hemos escrito un libro sobre eso hace un par de años, ¿no? Donde analizamos ¿no? este fenómeno de la crisis de representación, ¿no? Que se sintetiza en la siguiente frase: tú no me representas, ¿no? Este Congreso no me representa, ¿no? Esa frase explica que es una crisis de representación política. O sea, los ciudadanos no reconocen, ¿no?, a los partidos como sus representantes, ¿no? O sea, la crisis de representación, decía yo, es esa fractura que hay entre representante y representado. Y que eso explicaría, ¿no es cierto?, la situación actual de los partidos políticos. ¿Qué opinas tú al respecto sobre esos temas? Para que haya una representación efectiva, tiene que haber, digamos, una sociedad con derechos, con libertades en un contexto democrático. Ahora, eso también es discutible, ¿no? Se miden los niveles de democracia, de libertades, de derechos, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, en el Perú, ¿cuándo ha habido una representación parece efectiva? Haciendo una medición, digamos, ¿no? Parece que los años 80. ¿Por qué? Porque antes de ello estamos hablando del poder oligárquico, del Estado oligárquico, donde la gran mayoría de la población no participaba. Entonces, ¿cómo se puede hablar de representación antes del 80 o de representatividad si la población no tenía la capacidad de ser representado por un Estado, como ya sabemos que existió antes del golpe de Estado de Velasco, ¿no? Y después de ello, la representación se ha vuelto muy pragmática. Es decir, por eso tenemos esta cuestión del mal menor. Es decir, ¿quién representa? Aquel que puede vencer a quien no quieres. Entonces, ya desde el saque existe el problema una vez más digo, ¿no? Vuelvo al tema, estructuralmente, no es coyuntural, no es un problema momentáneo. Entonces, ¿por qué? Porque así se ha ordenado la sociedad peruana, así funciona la sociedad peruana. Es como el asunto de la corrupción, ¿no? Algunos piensan que la corrupción puede ser algo que se puede extirpar y el Estado sigue funcionando. No, el Estado es la corrupción, no funciona sin eso, ¿no? Entonces, por eso se piensa en otros modelos para sacar el problema. Entonces, lo mismo sucede con el sistema de partidos, con la representación, con la representatividad, y que, bueno, no es mal de mucho consuelo de tontos, pero es un problema casi mundial, ¿no? El asunto de la representación. Pero nosotros, el Perú, o los peruanos, hemos aprendido, como decía hace un momento, a ser pragmáticos. ¿Qué es lo que conviene, por lo menos, a un sector, a un grupo pequeño, a un individuo? Y con eso estamos, como en el mercado, ofreciendo nuestros votos para conseguir algún beneficio. En eso consiste la representación ahora. Pero tú no crees, Martín, de que a pesar de este florecimiento de partidos que hay, ¿no es cierto? Y yo estoy de acuerdo en que debe abrirse los canales para que haya la mayor cantidad de partidos. Porque hay otra tesis que plantean de que solamente debe haber 2 o 3 partidos, como hay en otros países. No, que se fundan los partidos que quieran, ¿no? Pero obviamente el mejor mecanismo para ver quién queda y quién no queda es la voluntad popular. La voluntad popular va a decir esto sí, esto no, ¿no? Y como ha ocurrido ya en las elecciones pasadas, pues la mayoría quedó fuera, ¿no es cierto?, de la representación. Solo llegaron 9 al Congreso actual. Ahora bien, pero ¿tú no crees de que estos partidos que se han formado en este periodo no representan el interés colectivo, sino intereses particulares? La mayoría de ellos, yo diría el
el 90%, así para hacer una cifra alta, ¿no es cierto? Es decir, se ha perdido esa relación con los sectores sociales como existía antes de los partidos antiguos, ¿no? Que sí representaban sectores sociales específicos, ¿no es cierto? Había una base social de representación. Esa base social ahora no existe en la mayoría de los 39 partidos que hay. Y entonces la pregunta es, ¿por qué esa incapacidad de los partidos de representar a esos sectores? ¿No ha habido alguna explicación de ello? Lo señalaba Sinesio López, porque el tejido social, también lo decimos en nuestro libro nosotros, el tejido social de la sociedad peruana ha cambiado sustantivamente. Ya no es, ¿no?, el tejido social del siglo pasado, ¿no? Ese nuevo tejido social, ¿no es cierto?, no hay quien lo represente, ¿no? Por ejemplo, los microempresarios en el Perú, según datos del INEI, son la mayoría de las organizaciones empresariales que hay en el Perú, casi 90%, ¿no? Y las demás son pequeña, mediana y grande, pero agrupa más o menos 8.5 millones de peruanos. Y yo digo, ¿y qué partido representa a esa agrupación? Porque si solo representara esa agrupación, podría llegar al Congreso y a la Presidencia de la República, ¿no? ¿Por qué esa incapacidad de representación? Estaba pensando en el reciente partido PTE, ¿no? Que justamente se ha orientado a esos microempresarios. Pero bueno, para la respuesta, efectivamente, cuando uno piensa que funcionaba la representación en el Perú, nuevamente nos tenemos que referir o remitir a los años 80, la década más politizada probablemente, con organizaciones efectivas, con representación efectiva. Grandes grupos sociales se sumaban a la izquierda, a la derecha y al centro, ¿no? El mundo cambió, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, uno puede pensar en ideales, pero los contextos, las situaciones históricas son las que van determinando qué productos sociales y políticos van a tener consecuencias, ¿no? Y en este caso los partidos políticos son el reflejo de esa sociedad. O sea, la sociedad peruana se privatizó no solamente en lo económico, ¿cierto? También se privatizó en lo político. La economía de mercado llegó a lo político y por eso decía que los peruanos, podemos decir en plural, hemos aprendido a estar en un mercado político donde no nos interesa incluso lo colectivo. O sea, lo político que debería ser lo público se ha transformado en la mentalidad de los peruanos en algo que debe tener beneficios concretos. Por eso esa falta incluso de aglutinamiento que tú mencionabas acerca de, por ejemplo, los microempresarios. Entre ellos mismos no tienen una capacidad de insertarse, de relacionarse, de conformar una representación. ¿Por qué? Porque así no funciona el sistema. Ven que parcialmente puede funcionar para alguno de ellos y con eso es suficiente. Se ha adherido a nosotros la idea de la competencia, del individualismo, etcétera, etcétera, y cada uno sobrevive a lo que puede. Por eso existe, cifras oficiales 70% más o menos, parece que es mucho más de informalidad. O sea, el Perú aprendió a vivir, la gente en el Perú aprendieron a vivir cada uno por su cuenta. Entonces, el decir del ciudadano común es, no interesa lo que pase ahí arriba, yo me gano la vida y entonces yo me represento, ¿no? Lo colectivo se ha desarmado. Esa es la consecuencia de lo social que se ha trasladado al ámbito de lo político. Ahora bien, Martín, el país y los sectores, sobre todo populares, ¿qué te digo? Ya, el sur del país, sur andino, que ha jugado un rol importante en las votaciones de las elecciones anteriores, ¿no? Y demás sectores están en busca de representación, están en busca de ver quién nos representa, ¿no?, en la vida política del país y no encuentran, ¿no es cierto?, quién nos represente. Ahí habría que dividir, ¿no? Entre lo que me he referido más es Lima, ¿no? Lima es una y además que determina muchas veces, a veces las elecciones. En regiones sí, pues efectivamente parece que sucede otra lógica, que están en la búsqueda de quién, no probablemente con esos términos de represente, sino yo diría otra cosa, porque
la cultura política peruana no entra en términos de la política efectiva. Por ejemplo, ciudadanía, representación, no está adherido ni concebido como ideales de lo que se aspira en la política o la población que tiene más conciencia política. Lo que quieren es alguien, desde hace mucho, alguien que solucione los problemas. Entonces ahí recién dirías, me representa, ¿no? El problema es que esa idea de que quien solucione los problemas es riesgosa, es peligrosa, confirmada por las encuestas incipientes, ya lo sé, las pocas que han salido respecto al sondeo de candidateables para el 2026, pero todos están buscando el orden bajo la mano dura, ¿no? Entonces, tampoco que busquen representación es algo necesariamente positivo en el contexto que estamos viviendo, porque ¿qué clase de representación? No democrática, ¿no? Eso está muy peligroso, por más que venga de las regiones o de donde venga. Claro, en la última encuesta del Latinbarómetro muestra que hay un sector de la población, un porcentaje alto, ¿no?, que entre democracia y autoritarismo está por el autoritarismo, ¿cierto? Claro. Sí. O sea, en otras palabras, lo que tú decías, la mano dura, ¿no? Frente a los problemas del país. Y eso va a ser un tema de campaña. Y la gente probablemente va a creer. Una adicional. ¿Por qué digo que van a creer en las promesas que realmente no se podrían dentro de los parámetros de la democracia? Porque ya sucedió en la elección para el alcalde de Lima. O sea, el alcalde de Lima prometía cosas que no estaban en la competencia municipal y la gente, a pesar de todo ello, la gran mayoría confió en este que ahora es alcalde. Entonces, no interesa qué es lo que prometa, sino lo que escuchen. Cuando ven que alguien puede poner la mano dura, la autoridad, y acabar con todos los males que se supone que existen. Hay, se ha dicho que hay una falta de liderazgo político en el país, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Los partidos son incapaces de producir líderes políticos. ¿Qué problema existe ahí? ¿Por qué esa incapacidad de producir líderes políticos? 39 partidos. Y si analizamos los 39 partidos a ver cuáles son los liderazgos que hay ahí, vamos a tener una triste decepción. En el Perú hay una tradición política que no habla de liderazgos, ¿no?, sino habla de caudillos. O sea, es el jefe y dueño del partido, ¿no?, desde que se crearon, desde los Pardos, como decíamos en su momento. Los Prados, perdón. Entonces, eso ha seguido, eso continúa, solamente que ahora el dinero también se ve mucho más. Quien, entre comillas, lidera o es el caudillo o caudilla del partido, es quien puede sostener el partido, quien tiene redes de influencia, quien puede a sus más allegados colocar en distintos puestos o ponerlos a trabajar, como hemos hablado hace un momento, has comentado tú sobre el Congreso y Ángel Delgado, por ejemplo, ¿no? O sea, van ahí apareciendo con algunos favores que se van dando. Entonces, esta cuestión del caudillismo, a pesar que ha cambiado el tiempo, los contextos y todo, sigue siendo vital, ¿no? Como siempre se dice, desaparece el caudillo, desaparece el partido generalmente. Yo dudo mucho que partidos como el PPC, el APRA, logren que están tratando de revivir, ¿no?, logren una representación efectiva, a menos que lo hagan a través de alianzas. Me parece que eso es lo que van a hacer finalmente. Porque sin Alan García, por ejemplo, el caso del APRA, eso ya es sabido, ¿no es cierto? Ahí están los estudios. Cuando no se presentó, estaba muy abajo. Cuando se presentó, tuvo una alta votación. Entonces, la gente también en el Perú, los peruanos somos muy caudillistas, ¿no? La figura es la que importa, no el programa, no la ideología. Eso está fuera de la concepción de las personas, ¿no? Entonces, el liderazgo no existe. ¿Qué ha pasado con la clase política en el Perú? Se supone que es la clase política la que permite que se construya un sistema de partidos. O sea, hay un fracaso de esta clase política, hay una descomposición de la clase política en el Perú. ¿Por qué no hemos podido producir una élite gobernante a partir de una clase política? ¿Cómo ocurrió en otros países? ¿Qué cosa pasa en el país? Bueno, en nuestro país las élites gobernantes se construyeron cuando no había participación popular. O sea, cuando la elección y la posibilidad de competir políticamente estaba sesgada
para una minoría y la gran mayoría estaba desplazada de esa oportunidad. Otra vez, a partir de la Constitución del 79, se abre esa puerta e ingresan las masas, ¿no es cierto?, a la elección y a la posibilidad de formar parte del sistema de partidos. Entonces, estos grupos, ¿no es cierto?, lo que hacen es, de acuerdo otra vez a la situación, que es diferente en las últimas décadas del siglo XX que las que estamos viviendo ahora, hay ese cambio. O sea, yo voy a esa tesis, ¿no? El cambio del contexto, digamos así, de una economía, sí, de mercado, pero regulada, con participación del Estado de los años 80, eso tiene un reflejo en el área política, en el ámbito político. Y era, en cuanto a la clase política, este reflejo que se daba, ¿no? Bueno, el reflejo creo que no es exacto, esta construcción que se daba. Entonces teníamos grandes líderes, grandes clases políticas, y digo aparentemente porque aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando uno va a la literatura, por ejemplo, o a los medios de comunicación de los años 80, a personas que hoy en día le dicen que fueron grandes líderes, encuentra que en ese tiempo los vapuleaban también, ¿no? Por ejemplo, Alfonso Barrantes, ¿no? O sea, en los años 80 no era una persona respetada por la derecha, ¿no es cierto? Pero ahora sí es un símbolo, digamos, rescatable, o por ejemplo Javier Díaz Canseco, etcétera, muchas personas. El mismo Bedoya desde la derecha, creo que los que pasamos los 40 sabemos más o menos cómo era su personalidad, y ahora en la leyenda aparece como un gran demócrata, y etcétera, ¿no? Entonces, hay un poco también de mitología en la clase política pasada, ¿no? Pero rescatando eso, que por lo menos en las apariencias, ¿no?, queda la idea de que había una clase política más responsable, más de proyecto país, etcétera. Lo que sucede ahora con la clase política son los signos de los tiempos, para tomar una frase prestada de Gustavo Gutiérrez, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, o sea, vivimos en un mercado caótico, en un mercado político, disculpando el término, pero más o menos para graficar, chicha, ¿no? Entonces, lógicamente, que eso es lo que va a producir la sociedad en la política. Y esos son los líderes que tenemos hoy en día. O sea, ya, además de otros fenómenos como la posverdad y todo eso, o sea, pueden decir y actuar como les dé la gana, sin ninguna limitación, porque pueden negarlo. Así como lo hacen, pueden negarlo, y tienen medios que los van a proteger o lo van a pasar por alto. Tienen instituciones dentro del Estado que van a hacer lo mismo. Y entonces estamos en la jungla prácticamente. En la jungla, ¿quiénes serían esos líderes? ¿Quiénes serían esa clase política? Solo el que tenga posicionamiento económico probablemente. Y como decía, y redes de influencia. Entonces cualquiera llega, ¿no? Cualquiera va a llegar. Antes de ser presidente del Congreso o formar una plancha presidencial, pues era todo un final de una carrera política de décadas, ¿no? Hoy día no, ¿no? Hoy día con el dinero se compra todo. Muy bien. Ahora vayamos a otro tema. Los partidos políticos se preparan para ganar elecciones, pero no para gobernar. Llegan al poder y no tienen cuadros para hacer cargo de todas las áreas que requiere el Estado para implementar su programa político, se supone. Y lo que hacen es poner un cartelito que dice se necesitan ministros, ¿no? Y captan inclusive a muchas personalidades que votaron inclusive en contra del ganador y se convierten en ministro, ¿no? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Bueno, eso también sucede. ¿Cuándo habría sido que sí se pudo copar el Estado con militantes, pero sin capacidad de gobierno, en todo caso? O sea, creo que ha habido una ocasión en que sí el partido ganador pudo, con sus militantes, copar toda la gestión del Estado, pero sin capacidad de gestión, que es otra cosa, un segundo problema. El primer gobierno aprista. O el caso de Castillo, por ejemplo. Pero no logró con su militancia, ningún partido está capacitado para poder lograr copar todos los puestos funcionales del Estado.
Debería estarlo, ¿no? Que debería estarlo, ¿no es cierto? No, debería estarlo, o por lo menos ha llegado, si no son militantes efectivos, ha llegado. Pero ese es un primer criterio, decía hace un momento. El segundo, la capacidad de gestión. Claro. Porque pueden llegar, pueden tener mucha gente, pero a la hora de gestionar el Estado es importante. No están preparados. No están preparados. Entonces, es algo que tampoco deja digamos, de ser común, ¿no? Porque, claro, no nos vamos a comparar con China, pues, ¿no? Creo más de 5 millones de militantes, lógico que pueden administrar el Estado, y muy capacitados, ¿no? Claro, tienen una escuela de gobierno, que la escuela de gobierno de Harvard queda chiquitita. Así es, ¿no? Es un campus enorme. Y pareciera que ahí preparan a su gente. Ahí sí funciona la meritocracia, contradictoriamente a lo que se puede decir, ¿no? Pero acá, bueno, la meritocracia es un chiste, pues, ¿no? Entonces, eso justamente sucede por la sociedad despolitizada, por un lado, y porque se cree que la política puede funcionar también sin proyecto, sin preparación, sin proyectos, sin capacitaciones. ¿Qué hacen los partidos con el dinero para capacitaciones que se les otorga a través del Estado? Se lo dan a consultores, ¿no? Por ejemplo, Fuerza Popular, ¿no? Mire en lo que, ¿no?, gastó. O si no, en afianzar ideológicamente solamente a sus militantes, pero no en capacitarlos, ¿no? Hay excepciones, no se va a decir que no, pero no es lo suficiente, ¿no? Entonces los partidos deberían, eso ya hacen el deber ser, pues, ¿no?, reorientar los recursos que tienen para capacitar en el manejo del Estado, por lo menos. Por ejemplo, si es la derecha, en el manejo del Estado, para que el sistema se conduzca de acuerdo tanto a los principios ideológicos que la derecha profesa, así como en la parte técnica. Y la izquierda prepararse para también, digo yo, ¿no?, supuestamente para hacer grandes reformas o hacer grandes cambios, que eso implica una preparación mayor. Te referías a Castillo hace un momento, o sea, no puedes seguir en campaña cuando estás gobernando, ¿no? No sabes qué hacer con el BCR, no sabes qué hacer para cambiar, por ejemplo, la relación con los empresarios. ¿Cómo vas a juntar a los trabajadores y los empresarios y hacer un gran acuerdo nacional? O sea, eso implica conocimientos. Sabemos que en la democracia todos podemos llegar, pero también hay que prepararse conscientemente para gobernar. Entonces, eso no lo tiene ningún partido, ¿no? O sea, hay algunos gurús nomás que siempre están rondando lo que Tanaka dice, los políticos sin partido, ¿no? Hay partidos sin políticos y políticos sin partido. Entonces, siempre aparecen. Así es. Ahora bien, si tú quisieras hacer una tipología de los partidos políticos realmente existentes, o sea, de estos 39 partidos, ¿no?, ¿cómo los clasificarías? ¿No? ¿No? Porque uno dice 39, bueno, ¿y cómo se traduce esto? Bueno, ¿quién es quién acá? ¿O cuál es el criterio para ver en qué lado están o por dónde están? Bueno, yo diría primero, un primer criterio es reconocer que la agenda política, el horizonte, más que la agenda, el horizonte político está fujimorizado. Cuando digo fujimorizado son estos elementos, estas características que hemos ido mencionando, digamos, aleatoriamente, ¿no? Este asunto del mercado, de la competencia, de que la política no es relevante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vivimos en un horizonte fujimorizado, tanto de los, digamos así, partidos de derecha que se aproximan más al fujimorismo, y los de centro y los de izquierda inclusive, ¿no? Los de centro probablemente están un poco queriendo escapar de ello. Claro, ya son también aproximadamente más de 30 años, ¿no es cierto?, de todo esto que empezó. Pero seguimos, la oposición sigue siendo fujimorizada, ¿no? O sea, nadie habla de un modelo realmente distinto. Solo podríamos recordar al Humala del 2005, 2006, que sí, ¿no?, con el plan de la gran transformación quería salir de eso, pero bueno, eso quedó en una cosa. Quedó en el papel. En el papel, ¿no? Pero por lo menos había una intención, después no. Entonces es una primera cuestión. Un segundo criterio es que, siguiendo este otro principio, como dicen los politólogos, ¿no?, no habría un distanciamiento ideológico tampoco claro ni radical. A partir de la última elección, probablemente la radicalidad se está yendo hacia la derecha, ¿no? Pero distanciamiento ideológico, por ejemplo, respecto al modelo económico, no lo hay, ¿no? Respecto a eliminar al enemigo, sí, ¿no?, políticamente, ¿ya?
pero distanciamiento ideológico así abismal no existe, ¿no? El otro asunto que ya también conocemos es no solamente la polarización, es decir, que se abren en dos grandes, el país está enfrentado, ¿no? Sino que además de esa polarización hay fragmentación. Entonces hay pequeños intereses minúsculos que se polarizan con el otro extremo, pero entre ellos mismos tampoco pueden aglutinar, ¿cierto? En la misma derecha incluso se ve. Por ejemplo, Renovación Popular tiene una ideología tan obtusa que es incapaz de articular, va a ser incapaz de articular alianzas con el resto de la derecha. Vamos a ponernos de ese lado, ¿no? Con la posibilidad de ganar, ¿no? E impedir que alguien del centro o la izquierda pueda ganar, pero no, o sea, están muy, muy radicalizados, ¿no? Entonces, muy, ¿no? muy difícil. Claro, muy difícil. Mi pronóstico es de que en las próximas elecciones de los partidos parlamentarios actuales solo van a quedar dos. Todo lo demás a su casa. ¿Y cuáles son esos dos que van a quedar? Fuerza Popular, porque tiene un implante, tiene una especie de núcleo duro, ¿no? Y el otro que podría quedar también sería el de Acuña, porque tiene una organización bastante grande a nivel nacional, ¿no? Y tiene recursos, obviamente, ¿no? Y lo demás van a generar alianzas. No creo que aparezcan, van a desaparecer en el mapa. Pero sigamos con el tema de la clasificación. Diego Pomareda, el columnista que escribe en La República, los ha clasificado en autócratas, semidemocráticos, ¿no? Y prodemocráticos. O sea, se ha olvidado de la clasificación ideológica, ¿no? Porque en los autócratas hay tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Porque son autoritarios, pues, ¿no? ¿No? Coinciden ahí, ¿no? Con la derecha, o sea, ¿no? Yo los he clasificado de la siguiente manera, ¿no? Hay lo que llamo yo partidos emergentes, ¿no? Que están surgiendo y tienen un proyecto político para tener viabilidad y permanencia y estrategia, ¿no es cierto? Luego hay los partidos empresa, o sea, partidos para hacer negocio, ¿no es cierto? Punto. Lo demás no les interesa. Luego están los partidos mafiosos, donde está el narcotráfico y el crimen, donde están metidos ahí y son corruptos por naturaleza, ¿no es cierto? No, de ahí nadie lo va a sacar. Y finalmente hay los partidos que llamamos moribundos o zombies, ¿no? Por ejemplo, el APRA, ¿no es cierto? O sea, existen, pero ¿no? Son zombies políticos, ¿no? ¿No? Yo hablaba de características para llegar a la clasificación. A ver, si tomamos los modelos de clasificación o tipología de partidos, existe el criticado sistema de partido único, ¿no? Criticado porque cómo puede haber un sistema de un partido, ¿no? Pero digamos, ese es el modelo, ¿no? El segundo, el bipartidismo, o dentro de los multipartidismos está el bipartidismo y el del pluralismo o la pluralidad, ¿no? Entonces, en este último es donde pareciera encajar nuestro modelo, digamos, basados en el criterio de cantidad, ¿no? O sea, claro, son plurales, una cantidad enorme, plurales extremos inclusive, porque, bueno, la teoría dice hasta 10, perdón, ya a partir de 10 son plurales extremos. Entonces, nosotros ahorita tenemos la cantidad que has mencionado, ¿no? Entonces, desde lo clásico estaríamos en esa, ¿no? Es decir, no habría posibilidad de gobernabilidad. Pero generalmente de la teoría también dicen, bueno, este tipo de partidos plurales extremos, además generalmente se le incorpora la distancia ideológica. O sea, los partidos tienen diversas ideologías que se contraponen. Ya, eso es lo que habría que ver en el Perú. Las ideologías se contraponen entre los partidos. La ideología parece finalmente, claro, últimamente por supuesto que se ha agudizado más el asunto de la ideología. Yo escribí un artículo finalizando la primera vuelta de la última elección presidencial que decía el Perú escogió por los extremos, ¿no? O sea, y curiosamente
la derecha fue la que empezó a politizar ideológicamente la elección, cuando empezó con el terruqueo y todo eso, ¿no es cierto? Lo que antes habían ellos negado, porque decían, no, las ideologías ya murieron, recuerdan, los años 90, ¿no? Pero ellos trajeron nuevamente a la agenda el asunto. Pero bueno, entonces, pero lo que veo es que no hay una base ideológica en la oferta electoral del sistema de partidos peruano que se distinga claramente una de otras, ¿no? O sea, y ahí le podemos sumar las características que tú has señalado. En el ámbito de la derecha y la izquierda, incluso el centro, existe el caudillismo, el autoritarismo de los líderes. En ambos existen empresarios también que con su dinero manejan los partidos. Vínculos con el narcotráfico en uno y otro lado, o sea, no podemos decir que solamente en uno. Claro. Entonces, también habría claro, partidos familiares. Los partidos familiares o dinásticos también. Los Acuña, los Fujimori, los Luna, Ajá. ¿no es cierto? Entonces, son clanes familiares que tienen su partido. Estaremos en la búsqueda de una tipología nueva, porque eso es otra cosa, ¿no? Lo que debemos clasificar es lo que existe. Lo realmente existente. Lo realmente existente. No claro. Lo que... La otra es una guía, ¿no es cierto? Pero lo que existe. Y claro. eso reciben... La teoría política tiene que renovarse. Yo estoy haciendo, Martín, un nuevo diccionario de ciencia política. Muy bien. Porque hay... es un hobby, ¿no? Porque a veces ubico terminologías nuevas que dan cuenta de nuevos fenómenos, ¿no? Claro. Que no están puestos en los diccionarios de ciencia política. Como el sistema de gobierno, por ejemplo. El sistema de gobierno en el Perú es presidencialista, atenuado sigue siendo, o parlamentarizado, o qué ha pasado. Lo constitucionalmente es un sistema de gobierno presidencialista parlamentarizado. Ya, hasta ahí. Claro. Pero cuando uno ve en la realidad, el Parlamento ahora tiene más poder que el Ejecutivo. Entonces, ¿qué tipo de presidencialismo somos? Claro. Eso por ejemplo, hay que... la teoría de Montesquieu del equilibrio ya no funciona en el país. Eso no existe ya. Es una realidad. Bueno, nos ha quedado, Martín, se nos acabó el tiempo. No corto, me hubiera gustado hacer un comentario contigo sobre quiénes son los posibles presidenciales en los partidos políticos, ¿no? Porque es una cosa es un chiste realmente, pero así están las cosas, pero será en otro momento. Ya nos ganó el tiempo. Muchas gracias, Martín, por estar en Perú 2030. Gracias. Bien, amigos, llegó al fin nuestro programa Perú 2030 de hoy día. Les agradecemos por su atención y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana con Perú 2030 por RSR, la red que comunica y une al Perú. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.